¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una temporada más, una semana más a Vigo a Debate en Localia Televigo. Y bueno, pues dando la bienvenida, como no puede ser de otra manera, en este primer programa de esta temporada 2017-2018, pues a los portavoces de los distintos grupos municipales del Concello de Vigo con los que vamos a iniciar esta nueva temporada. Carlos López Font, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Portavoz del Partido Socialista. ¿Qué tal el verano? ¿Bien? Muy bien. Escaso, como siempre, como el de todos, ¿no? El descanso ha sido más corto de lo necesario, pero bueno, llegó bien. Bueno, dicen que para compensar los días son más largos, ¿eh? Yo creo que son... A mí me encantan los días largos, Elena Muñoz, portavoz del Partido Popular, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, también disfrutando del verano, tuvo unos días de vacaciones, ¿sí? Pues encantada de disfrutar del verano, del tiempo que hemos tenido. Tenemos muchísimas playas en las que podemos disfrutar y yo creo que hay que ponerlas en valor y hay que utilizarlas. Y desde luego eso es lo que en el poco tiempo que uno tiene he intentado hacer y la verdad que muy bien. Y disfrutar de la familia, a la que se le roba tanto tiempo durante el año, pues dedicarle un poquito más de tiempo si se puede. ¿Has ido a CIES? Este año no. ¿Este año no? Este año no. Y voy todos los años, sí, pero ¿no? Este año no he ido a CIES. Bueno, un hueco que queda para los de fuera, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo. También cuando no puedo ir digo, bueno, dejo la plaza para los que vengan de fuera. Luego hablaremos ya sobre el tema de CIES más en profundidad. Rubén Pérez, portavoz de María de Vigo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buena tarde. ¿Sí que hubo vacaciones o no? Pues no, marquéme un Cifuentes en toda regla. Sí. No me fui en agosto, pero a ver si en septiembre ou outubro puedo escapar uns días. Bueno, pues a ver, entonces, o mellor a veces chega non, son de vacacións, é certo que son de vacacións de inverno, me gusta máis. Sí, a mí me gusta para viaxar en septiembre. Mira, estamos en septiembre y vienen ahora unos días fantásticos. Bueno, arrancamos esta nueva temporada con pleno municipal que se ha celebrado esta mañana de miércoles. Era el pleno correspondiente al mes de agosto, pero bueno, como todos los años, en el mes de agosto, por las vacaciones y por el descanso del personal, no solamente los concejales, sino también del personal, de los funcionarios del Ayuntamiento de Vigo, bueno, pues se pasa a inicios del mes de septiembre. Un pleno importante, no con demasiadas mociones, de nuevo, no con demasiado contenido, pero sí contenido importante y de peso. El primero de todos, la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales para el año 2018. No es un tema menor, estamos hablando del incremento en los impuestos municipales, las tasas que tendrán que pagar pues por la matriculación, por el servicio de basuras, por el IBI, por ejemplo, los distintos impuestos municipales que vamos teniendo que pagar los ciudadanos pues a lo largo del año y que hoy se han debatido con el rechazo por parte del Gobierno de todas las enmiendas que habían presentado desde la oposición. Carlos, yo creo que podemos empezar por la postura del Gobierno municipal, ¿no? En primer lugar, ese visto bueno. Ahora se inicia un periodo de 20 días hasta que se publique en el Boletín Oficial de la provincia, 20 días en los que podrán alegar todos los ciudadanos, pero a partir de la publicación en el Boletín de la provincia, 15 días para resolver las alegaciones y ya serán una realidad. Sí, efectivamente, las presentamos como todos los últimos años en plazo y bueno, las grandes líneas de estas ordenanzas fiscales que presentamos es un mantenimiento de la política fiscal de la que hemos llevado hasta ahora, que ciertamente entendemos que ha dado buenos resultados porque uno de sus rasgos principales es un tratamiento equitativo y además se revela año tras año que estamos en lo que es el Concello de Vigo, en una presión fiscal moderada, y no lo digo yo, no lo decimos nosotros, sino que lo dice el Ministerio de Hacienda en su publicación oficial. En estas ordenanzas fiscales se produce una actualización de los precios, no subida de los impuestos, inclusive esa actualización está por debajo de lo que ha sido el IPC del año anterior, y hay un rasgo que nosotros siempre queremos destacar, y es el tema de los beneficios fiscales por la vía de exenciones y bonificaciones que ascienden a la cantidad importante de más de 7 millones. Esto significa que los que podemos pagar nuestros impuestos, que los que
podemos ciertamente tener un nivel económico, estamos ayudando a los más necesitados. Por lo tanto, no es subida, es una actualización, y en medidas de apoyo fiscal, que esta es una parte que para nosotros es muy importante, hay que pensar que estamos contribuyendo a la economía de 4.000 familias en las distintas exenciones, también en los empresarios, a la hora de hablar del IAE, de los 41.000 empresarios que hay en Vigo, solo 2.200 pagan. Por lo tanto, creemos que en cuanto a los condicionantes generales presupuestarios en el ayuntamiento, estamos en una estabilidad presupuestaria, y luego estamos soportando, cuando se dice que no bajamos impuestos, estamos soportando cierta bajada de impuestos, porque el señor Montoro ha bajado el IRPF a los ciudadanos. Como consecuencia de esa bajada, lo ha repercutido en los ayuntamientos, en nuestro caso, en un ingreso menor de 4 millones, y por lo tanto, quien dice que no bajamos impuestos debería de atender a esta consideración, porque sí tiene afección sobre nosotros. Bueno, en realidad entonces ha bajado los impuestos el ministro Montoro, sí, ¿no? Elena Muñoz. Y repercutido en nosotros. Nosotros, desde luego, creemos que en este pleno, en esta aprobación inicial de las ordenanzas fiscales, se ha perdido una gran oportunidad, el Gobierno municipal, una gran oportunidad de ser justos con los vigueses, de bajarles los impuestos y devolverles parte del esfuerzo extraordinario que han hecho en estos años de dificultad, la oportunidad también de demostrar que esas buenas cuentas de las que tanto presumen día sí día también sirven para algo, y sirven para que ellos tengan que soportar menos impuestos. Otras administraciones que están muy endeudadas no pueden bajar impuestos porque tienen que atender a la deuda. No es el caso del Concello de Vigo, y por lo tanto, ¿para qué sirve que una administración tenga una buena situación financiera si no es al final para que se traslade eso a todos los vecinos y vecinas? Y se ha perdido esa oportunidad, y esa oportunidad también de sumarse a lo que estaban comentando, que otras administraciones están haciendo, aprovechando la buena situación económica que empezamos a tener, es decir, la ligera mejora. Eso se traduce en más ingresos en las administraciones, y como se traduce en más ingresos, se pueden permitir bajar impuestos. Eso lo ha hecho el Gobierno de España, eso lo ha hecho el Gobierno de la Xunta de Galicia, eso lo están haciendo otros ayuntamientos de España, que somos de las 20 principales ciudades de España la ciudad que más alto tiene, por ejemplo, el impuesto de bienes inmuebles, y aún así seguimos subiéndolo. Esa es, en definitiva, la línea por donde va el sentido común. Pero no, aquí parece que el sentido común no es el que opera, que hay un afán recaudatorio que tiene este Gobierno municipal, y si esa mayor recaudación se tradujera en mejores servicios para los vigueses, aún tendría un pase. Pero la realidad es que no es así, y no es así porque no tenemos mejores servicios públicos, porque no tenemos un buen servicio de transporte, porque no tenemos los parques y jardines como tenían que estar, porque no tenemos tampoco una recogida de basura que sea pionera en el reciclaje, y siguen subiéndonos la tasa de la basura. En definitiva, porque no son capaces de emplear en ese remanente de 20, 30 millones de euros que se dejan cada año esos impuestos en mejores servicios para los vigueses. No se puede una administración dejar 30 millones de euros al año sin ejecutar, no se puede tener una caja de 100 millones de euros y aún así querer seguir recaudando de todos los vigueses y viguesas más. Y esta es la realidad, y puede utilizar todos los eufemismos que quiera este Gobierno y el señor Font ahora, pero no se van a congelar ni actualizar los impuestos, se suben. Los vigueses pagarán más impuestos en el año 2018 que en el año 2017. Creemos que es una decisión injusta. Hemos propuesto medidas y hemos propuesto bajada de impuestos coherente, razonada. Queremos que se bajen un 3%, creemos que se puede, creemos que se debe, el 3% del IBI, el 3% del impuesto de circulación, el 25% de bajada de la tasa de la basura, cobrar el agua por lo que consumimos, hacer bonificaciones fiscales a los que más necesitan. En definitiva, una batería de medidas a las que se ha dicho que no a todo porque sí, porque este Gobierno es el Gobierno del no, es el Gobierno del no a todo, aunque los paguen los vigueses. Rubén. Bueno, que é real é que non hai unha conselación de tasas e precios públicos, hai unha suba. E esa suba está por debaixo do IPC, entre outras cousas, porque dende este ano, certo que había unha lei xa dende o ano 2015, pero hai un decreto que a regula, dende este ano non se pode aplicar de xeito directo o IPC aos precios públicos, entre outras cousas porque a suba do IPC, que está pois na contorna do 3 e pico, se sumamos a cuestión da enerxía aos alimentos frescos, agora non se pode aplicar de xeito directo, polo tanto, folga decir que non sería posible subir o IPC na súa totalidade. Non nos parece que é un exercicio demasiado demagóxico falar de conselación cando realmente o que se ten feito, si se ten conselado nalgúns exercicios, curiosamente antes de procesos electorais, se ten
evitado esas subas para decir, bueno, pues que nos períodos preelectorais non subir os impostos e logo posterior ao proceso electoral, pois como estamos vivindo, levamos 3 exercicios directos de suba de impostos e tasas, no caso da auga ronda o 6%, porque se vai acumulando incluso pois eses anos de non actualización das tarifas, e ahora de repente pois temos unha suba do 2,2%, que hai xente que lle poderá parecer que é unha suba pequena, pero a nos parece significativa nun momento que non hai recuperación económica. E un dos criterios que nos decimos que deberían nesta cidade primar é que os convenios de referencia, a subida salarial pactada para este ano 2017 no primeiro trimestre apenas chega a 1,25%, que van a subir os convenios colectivos en un convenio de referencia que hoxe explicitábamos no pleno, como pode ser o convenio de metal, que aplica e foi un convenio referencial para o resto da negociación colectiva. Para 2018 apenas vai a estar no 1,26%. Por lo tanto, todo o que suba do que estamos conseguindo os traballadores e as traballadoras na negociación colectiva para incrementar os nosos salarios, todo o que suba diso, pois é unha situación económica negativa para as familias. Pero logo hai un montón de cuestións que é certo que sempre estiveron presentes no cálculo dos servicios públicos, pero que ahora empezan a ser determinantes, que todos os gastos públicos, que todos os servicios públicos imputan os costes de explotación. É dicir, dende as fotocopiadoras que hai no Concello, ata os traballadores que fan determinadas funcións, ata os administrativos, se acaban imputando nos servicios públicos. E o que estamos casi instaurando e estamos defendendo é que os servicios públicos teñen que ser económicamente rentables, cousa que non defendemos a esquerda, por exemplo, para a sanidade e a educación, pero algunha esquerda parece empezar a defender para os servicios públicos. Poñemos un caso: ninguén audita Aqualia, ninguén Aqualia é unha especie de fondo, de pozos un fondo que vai imputando determinados gastos, como pode ser o dinoseto, como pode ser as sumarizacións, e agora Aqualia nos di que para unha cobertura total do servicio hai que incrementar a tarifa media nun 10%. Non nos parece que unha auditoría previa evitaría logo ter que ir subindo ano a ano as tasas de precios públicos. Bueno, el debate siempre es el mismo, actualización o subida. Es evidente que esto es una actualización, que los ciudadanos lo entienden así, y es evidente que un partido como el Partido Popular, que habla de estabilidad presupuestaria y de otras cuestiones, venga a querer dar lecciones en el Ayuntamiento de Vigo. No, otras administraciones no bajan impuestos. Por ejemplo, la bajada del impuesto del IRPF, como decía anteriormente, lo que ha hecho el señor Montoro es bajárselo a los ciudadanos, imputarnos a los ayuntamientos en la mejor línea de yo invito y los demás pagan. Por lo tanto, aquí en relación con esto hay muchas mentiras y claro, me sorprende que no se hable de las exenciones y de las bonificaciones. Por lo tanto, estamos, como decía anteriormente, en un tratamiento equitativo. Estamos en una presión fiscal absolutamente moderada, que luego facilitaré la página web del Ministerio de Hacienda, que yo sepa gobierna el Partido Popular, en el que se dice que esta ciudad tiene una presión fiscal moderada. Y luego hay muchas mentiras, porque claro, en relación con el liso, fíjense, de los 85,05 euros que pagamos, 57 euros son para Sogama. Sogama le adjudicó a este ayuntamiento una subida de 2 millones de euros que no se repercutió en el recibo a los ciudadanos. Otra mentira, el tema del agua. El concejal del Partido Popular, Javier Guerra, en el año 2006, retiró de la Junta de Gobierno un expediente en el que se actualizaba el tema de la tarifa del agua. Ustedes han estado en estos debates mencionando permanentemente un estudio de la universidad que había que hacer público. Se hizo público el estudio de la universidad y aconseja que no se toque la tarifa. Pero es que además estamos en un consumo absolutamente moderado en relación con el resto de ciudades de España. Esto es un estudio de la OCU, por lo tanto, a fuerza de insistir en mentira tras mentira, se la van creyendo. Otra mentira e inexactitud, el que no se controla Aqualia. Si es que es al contrario, si es que precisamente por el control de Aqualia se ha recuperado un 12% del volumen inyectado a la red en los últimos años y las roturas se han reducido en un 40,5%. Lo que ocurre es que esta ciudad tiene una situación muy específica y esta ciudad tiene 1000 kilómetros de red de saneamiento y 1000 kilómetros de red de abastecimiento, cuando Coruña tiene, creo recordar, 300 y pico. Por lo tanto, esto es otra vez los mismos argumentos, cuando realmente por debajo de una referencia como la del IPC lo único que se produce es actualización y mentira de que hacen los demás, cuando no es así. Elena.
Bueno, yo creo que insistir en un error y no reconocer un error, sinceramente, es más grave que el ser capaces de reconocerlo. Y el reconocer que se quieren subir impuestos porque se quiere seguir incrementando la recaudación y teniendo más dinero, señor Font, es una política tributaria posible, es la que ustedes están aplicando al pie de la letra. Porque ustedes mismos en el informe, yo no sé si se lo leyó, yo sí, en su informe, en el informe de la ponencia, dicen que todavía no saben cuál es la liquidación del IRPF para este año. Por tanto, no saben cuánto les va a transferir el Estado por IRPF porque se le da un adelanto y después se hace una liquidación y no lo saben. Pero mire, los ejemplos son lo mejor para estas cosas, porque usted puede citar lo que quiera y hablar de la presión fiscal media y hablar de lo que quiera, pero la realidad y los ejemplos yo creo que son lo suficientemente descriptivos. Mire, una vivienda en el Calvario de valor catastral 41.000 euros, en Coruña pagaría 251 euros, en Gijón 188, en Valladolid 257 de impuesto de bienes inmuebles, en Vigo paga 369. 100 euros más que en La Coruña, en un barrio como el Calvario, por ejemplo, en el que, como saben, es uno de los barrios más pobres que hay en España. Esa es la realidad y eso es lo que están teniendo que afrontar los vigueses y las viguesas. Y no vale que nos diga usted aquí que todo va muy bien y que lo hacen todo ustedes muy bien, porque no es así, porque hay que reconocer los errores. Y la tasa del lixo exactamente lo mismo. Ustedes este año han tenido 4 millones de euros de ahorro por haber prorrogado un contrato y esos 4 millones de euros de ahorro no han querido repercutirlo en los vigueses, han querido quedárselo en el concello y han rechazado una bajada del 25% de la tasa de lixo, que era lo justo, igual que con el contrato de agua. Pero ¿cómo puede decir usted que estamos aquí cobrando poco por el agua? Se lo dicen las personas que viven solas, que pagan 30 metros cúbicos y consumen 8 metros cúbicos. Se lo dice a las familias monoparentales, que no son capaces de gastar todo lo que están pagando. 30 metros cúbicos, nadie en España tiene esa tasa fija como la tenemos en Vigo. Hemos propuesto que cobren por consumo real, hemos puesto encima de la mesa bonificaciones a las familias que menos tienen y ustedes dicen sistemáticamente que no a todo, porque viven en un mundo irreal, en un mundo ideal que no es en el que están viviendo los vigueses y las viguesas. Yo le pediría que bajaran a la realidad y que vieran las necesidades y que tomaran medidas. Rubén. No hai unha evidencia en que este Concello sí tuvo oportunidades para modificar determinadas cuestións. Este Concello tivo oportunidades para facer outro tipo de políticas, acaba de citalo a concelleira do Partido Popular, o que ten que ver precisamente co lixo, aproveitando esa reducción de 4 millóns de euros para que eso repercutira nunha reducción das tarifas que pagamos os vigueses e as viguesas, e tivemos unha oportunidade de ouro para modificar o sistema tarifario da Aqualia. Eso foi ano 2015, onde a Aqualia, despois de 25 anos, perdía a concesión, ou esa concesión había que renovala, e obviamente o sistema de cálculo ou esa cuota mínima de consumo de 30 metros cúbicos bimensuais que figuraba naquela altura no pliego desaparecería do pliego. Este goberno municipal decidiu ampliar 5 anos máis a concesión a cambio dunha serie de inversións que se esas inversións tiveran algún tipo de relación coa rede, efectivamente temos 1000 kilómetros de tubería, por certo, moita dela en fibrocemento, que está prohibido por lei dende fai moitos anos porque ten amianto. É dicir, se o plan de inversións fora circunscrito a iso, pois o mellor estaría justificado que lle prorrogáramos 5 anos máis a Aqualia, pero que a Aqualia, a cambio desa concesión, o que fixo son humanizacións, donde unha parte da humanización sí é a mellora da rede de abastecemento e saneamento, pero o resto pois non ten absolutamente nada que ver co suministro de agua. Por lo tanto, non seguimos pensando que aquí a Aqualia forma parte de unha estrategia electoral e que para nós ten que ser auditada porque gran parte da súa inversión non ten nada que ver co suministro de agua. E con respecto ao lixo que se decía a cuestión de Sogama, bueno, temos unha oportunidade. Se non somos capaces de reducir os residuos sólidos urbanos, vamos a ter bonificacións a partir deste ano coas novas normativas que teñen que ver coa reducción de Sogama. E, por certo, a maior parte do custe do residuo non é transportalo nin é recollelo, senón transformalo. É lóxico que a tarifa, a maior parte da tarifa, pois esa cuestión, e teríamos tamén que pensar que a área metropolitana a mellor permitía tamén facer un sistema integrado de recollida e de xestión de residuos como teñen outras áreas metropolitanas que non dependen de outros organismos para a xestión de residuos. Por tanto, aquí hai moitísimas cuestións que se podían ter posto en riba da mesa. E pusemos tamén, e remato, en riba da mesa, que somos un dos poucos concellos donde ter, ahora mesmo, unha risga non significa estar exentos dos pagos dos impostos municipais, porque o pago, a exención se empeza a partir de ingresos de 3.000 e pico euros
unha persoa. Hai persoas que cobran unha unidade familiar composta dunha persoa que cobra risga máis unha suba de alugueiro 450 euros, xa tería que pagar liso, tería que pagar agua porque non está dentro dese límite de 3.000 e pico euros que figura na ordenanza. Por tanto, había cuestións que presentamos os grupos municipais en forma de enmendas que se non se pasara un rodillo, pois seguramente algunhas cuestións mellorarían como temos a tarta impositiva nesta cidade. Bueno, pues hasta aquí este punto da orde do día deste programa, deste Vigo a Debate, falando sobre as ordenanzas, como decimos agora, 20 días para que se publiquen no boletín da provincia, agardando polas alegacións dos cidadáns. Pero máis temas que se tocaron, un deles moi polémico, sobre todo nas últimas semanas do mes de agosto, esa sobreventa de billetes a sillas CIES, que bueno, derivó en una situación de caos absoluto en el puerto de Vigo, en el muelle donde embarcan y desembarcan todos los viajeros, todas las personas, los miles de personas que llegan a Vigo con la intención y con las ganas y con la ilusión de visitar las Islas Cíes, que finalmente se quedaron en tierra o incluso llegaron a embarcar, pero luego tuvieron que volverse de nuevo al continente. Una situación que desde luego ha generado muchísima polémica, que ha dañado seguramente en buena medida la imagen de Vigo a nivel organizativo, de CIES como destino agradable para el turismo y seguro que mucha gente que a través de las redes sociales podría invitar a sus amigos a llegar a Vigo, a venir a visitar las Islas Cíes, se lo han pensado dos veces a partir de una experiencia en la que sencillamente se limitaron a dar un paseo en un catamarán por la ría de Vigo hasta las Islas Cíes y de nuevo de vuelta. Bueno, una situación muy complicada que desde la Xunta de Galicia han argumentado que ellos sencillamente se limitaron a hacer su trabajo, varios toques de atención a las navieras para que tratasen de limitarse, ceñirse al número de viajeros que cada día pueden acercarse hasta las Islas Atlánticas, hasta las Islas Cíes en este caso, y en esas medidas de control pues finalmente derivaron en que se limitó el desembarque en las islas. Muchos temas desde entonces, muchas cosas, muchos titulares, muchas opiniones han salido, entre ellos, pues si debería de haberse limitado el embarque ya directamente aquí en tierra, en lugar de permitir que embarcasen y luego pues tuviesen que volverse todos esos viajeros. Pero sobre todo, la labor de control que desde la Xunta de Galicia se tiene que llevar a cabo para evitar este tema. Desde la Xunta, la propia conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, ha dicho que esto de aquí en realidad ha sido una cuestión de fraude por parte de las empresas, que han llegado incluso a vender billetes falsos para embarcar, saltándose evidentemente el control de la Xunta de Galicia. Vamos a ver lo que daba de sí este debate esta mañana en el Pleno Municipal. El Pleno Municipal de Vigo ha instado este miércoles por unanimidad a la Xunta de Galicia a aprobar de forma inmediata y urgente el Plan de Usos del Parque Nacional das Illas Atlánticas, un documento que todos los grupos han coincidido en que es fundamental para la preservación del entorno natural y regular la convivencia con la actividad turística. Eso sí, a pesar del apoyo de todos los grupos, también hubo sitio para los reproches, especialmente después de que el presidente de la Xunta de Galicia asegurase en las últimas horas en Vigo que sacar adelante este documento sería muy complicado. Que un presidente de la Xunta de Galicia, en un tema desde hace 6 años, sea capaz de decir que no es fácil hacer un plan rector para las Islas Cíes, que no es fácil. Un presidente de la Xunta no es capaz, y lo reconoce, de llevar a cabo un plan rector. ¿Pero de qué es capaz este presidente? No será capaz de llevar la industria de este país, no será capaz de llevar la política social de este país, no será capaz de llevar la economía de este país, de Galicia, no será capaz, evidentemente. Y algo peor, que con lo que dijo ayer, lo que evidentemente nos advierte es que no va a haber plan rector. Cando a propia Xunta sáltase o seu cupo, amosa o nulo interese na aprobación do plan totalmente imprescindible. Sen este plan, a marxe de maniobra do persoal do parque é limitadísima en canto a sancións, cando, por exemplo, alguén incumpre as normas de zonificación, como xa cita a moción presentada. Neste plan debe consagrarse o cupo para cada illa. A día de hoxe, regulada únicamente, como xa comentamos na moción anterior, por unha resolución da Dirección Xeral de Transportes. Un cupo que, como demandan as organizacións ecoloxistas, debe ser decidido despois de facer un estudo
de capacidade de carga do espazo natural, non en base aos requerimentos de intereses privados. ¿Cómo pueden hablar ustedes de protección? ¿Cómo pueden hablar ustedes de preservación si lo que nos han lanzado a través de los medios de comunicación es que esas 4.000 personas, que ese excedente de usuarios, ese excedente de visitantes tenían que haber desembarcado en las Islas Cíes? ¿Cómo puede usted hablar de preservación si lo que le preocupa es que los usuarios ocupasen las Islas Cíes, que se incumpliese la legalidad y que no se preservase la conservación del medio ambiente, señor alcalde? Un plan que se hace más urgente tras la caótica situación vivida el pasado 20 de agosto, cuando el gobierno autonómico impidió el desembarco de 2.000 pasajeros a los que las navieras habían vendido billetes de más, saltándose los mecanismos de control del gobierno autonómico. Una situación que hizo que el Pleno censurase la actuación de la Xunta con los votos en solitario del Partido Socialista, que rechazó las propuestas alternativas de Populares y Marea de Vigo. Que nosotros estamos de acuerdo en exigir el cumplimiento a las navieras, pero quien lo debe de hacer es quien tiene competencias. Y si quien tiene competencias no lo hace y así lo reconoce, evidentemente estamos en una situación de incumplimiento y de señalar a quién es el responsable de este caos. ¿Qué ocurre? Que el 20 de agosto ha tenido gravísimas consecuencias para esta ciudad. Gravísimas consecuencias y un perjuicio tremendo para la ciudad de Vigo, para su turismo y para la imagen de las Islas Cíes. O certo é que a Xunta advertiu as navieiras, pero claro, cando levas anos facendo a vista gorda ou poñendo sancións ridículas que non chegan en ningún caso a ser un castigo, xa que o lucro por saltarse a lei é maior que a cuantía da sanción, o raro sería que se fixera caso destes avisos. Lo que es inconcebible y es muy llamativo, inconcebible y llamativo, es que en los dos folios de la exposición de motivos de la moción no se nombra a las navieras. Pueden leer ustedes la moción que presenta el PSOE, no se nombra, ni siquiera se hace ilusión a las navieras. Por lo tanto, son ellas las que han timado a los turistas, han timado, han falsificado billetes y han llevado más pasajeros de los permitidos. Por lo tanto, con esas acciones se cargan el patrimonio y se pone en riesgo a los visitantes. Como decía también el portavoz de Marea, porque sí, además se pasa el cupo, ¿qué van a hacer para evacuarlo? ¿Qué van a hacer para evacuarlo si el cupo es excesivo? El Partido Popular pidió que la responsabilidad recayese sobre las navieras y no tanto sobre la Xunta, y Marea pidió sanciones más duras para los operadores, es decir, para las empresas que gestionan el tráfico de pasajeros a las Islas Cíes. Bueno, pues eso es lo que daba de sí el debate plenario esta mañana. Vamos a hacer un alto para publicidad y enseguida trasladamos ese debate a esta misma mesa para conocer, con preguntas y respuestas, cuáles son las opiniones de los portavoces municipales.